Angélica y yo estuvimos cumpliendo 36 años de casados, ¿no? Y eso me recordó de una historia que tiene que ver con lo que voy a hablar hoy, de cuando nosotros nos casamos, porque yo estaba apenas terminando mis estudios médicos y Angélica y yo estábamos sirviendo con un ministerio que servía a un montón de huérfanos en nuestra ciudad. Y resulta que nosotros estábamos pensando dónde nos vamos a casar y al principio pensamos, bueno, vamos a tener una boda pequeña y van a haber pocas personas, pero poco a poco las personas de la iglesia se fueron enterando de que nos íbamos a casar y hey, yo quiero estar y yo también, y yo también, y yo también. Y entonces pues empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque no tenemos para hacer una boda tan grande. Y pues resulta que justo en ese tiempo el centro donde donde estaba el orfanatorio construyó una nave muy bonita, totalmente nueva, y dijimos, bueno, pues ahí está el lugar perfecto para que nos casemos y poder invitar a todo el mundo y de nuestra iglesia. Y nos casamos y luego nos fuimos para ese lugar. Lo que no supimos es que el pastor, el líder del orfanatorio, pues también se entusiasmó e invitó a todas las personas, además de los que estaban en el orfanatorio. Los domingos se reunía ahí una iglesia e invitó a todos los de la iglesia de él también, o sea, para que estuvieran presentes en la boda. Entonces cuando llegamos nosotros con todos los de nuestra iglesia y todos los invitados, ya estaba bastante lleno el lugar. Y no habíamos planeado eso con la comida y mi suegra estaba a cargo de que estuviera todo listo y de la comida y todas las cosas, y ella dice, pues no va a alcanzar. Y empiezan los avisos y empiezan mis cuñadas a avisarle a las personas, a los amigos más cercanos, pues no coman mucho porque no hay comida y no sé qué vamos a hacer. Y uno de mis amigos, pues vamos a ir a traer algunos refrescos y vamos a ver qué hacemos. Y empezaron así y empiezan a repartir y a repartir y a repartir y a repartir y a repartir, y empiezan a tener más fe y empiezan a servir mucho y más y más y más y más y más y más. Y lo cierto, todo el mundo comió abundantemente, sobró, se quedó para las personas del orfanatorio. Tuvimos de regreso en la casa. Y hasta que finalmente tuvieron que deshacerse de lo que sobraba porque nunca se acabó. Y fue la realidad de la clase de cosas que Dios hace. Así que hoy estamos hablando de una historia que tiene que ver con multiplicación. Pero quería contaros eso para que sepáis. Mi versículo favorito de la Biblia, en Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Vamos a Marcos capítulo 6. Un error allí. Se quedó de la semana pasada, yo creo, de Pamela. Porque fuera 6:34 precisamente el que yo tenía en mente. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús. De hecho, Alfonso, te voy a pedir por favor que si Pastor Alfonso, si nos lees por favor, vienes para acá o te doy el micrófono. Y nos lees por favor el texto de todo verso 30. Desde el verso 30. Léenos toda la historia hasta el versículo 56, por favor. Bueno. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco.
Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dadle vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis?, preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, después partió los panes, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos, de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Sigue adelante, sí, por favor. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en un medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: calmaos, soy yo, no tengáis miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Okay, muchas gracias. El título de este mensaje es compasión, la compasión de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás presente. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú entregaste tu vida por nosotros en la cruz. Te pedimos, Señor, que hoy podamos conocerte en una manera más profunda y podamos amarte con todo nuestro corazón y que eso nos motive también a amar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En español, compasión viene del latín. Compasión, pasio, compasión, sufrir juntamente con alguien o padecer juntamente con otro. En el Nuevo Testamento, el verbo griego que se usa frecuentemente para traducir compasión es plenosgemai. O sea, viene de... En inglés la palabra spleen, el vaso, o sea, viene de las entrañas y básicamente significa ser conmovido desde nuestras entrañas. La compasión no es lo mismo que lástima. Lástima es cuando sentimos pena por alguien, pero compasión va más allá. Compasión es sentir el dolor de alguien como propio y estar impulsado a ayudarle.
va de no solamente, ok, siento algo, sino que me impulsa a hacer algo al respecto y ayudar a la persona que está en necesidad. Quiero compartir con vosotros varios puntos que me llaman la atención en este pasaje. En primer lugar, Jesús es compasivo con sus seguidores. Jesús es compasivo con sus seguidores. En el versículo 31 él dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús no espera simplemente que nosotros trabajemos sin descanso, espera que tomemos tiempo para reposar. La vida de Jesús no es solamente trabajo y trabajo y trabajo, sino que Dios mismo, rompiendo el paradigma histórico, nos dio un día de descanso. Y hoy en día sabemos que eso es algo bueno para la salud, pero era una innovación en el mundo cuando Dios lo trajo dentro de la ley. Un Dios que ordena que tomemos un día para descansar y para estar delante de Él en su presencia. Tampoco es solamente descanso y descanso, por supuesto. Jesús a veces, como dice en este texto, estaba tan ocupado que no tenía tiempo ni para comer, y Marcos lo menciona 2 veces. El ritmo bíblico es trabajar y hacer aquello que nos ha mandado hacer y entonces descansar. Ellos habían regresado de misión. Jesús los había enviado de 2 en 2 a compartir las buenas noticias del reino, a sanar a los enfermos, a ayudar a los necesitados, y ahora habían regresado y les dice: vamos a tomar un tiempo aparte y descansar. En segundo lugar, podemos ver que Jesús es compasivo con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Jesús es compasivo con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Hay muchas personas hoy en día, y tal vez tú eres uno de ellos, que todavía no te consideras uno de sus seguidores, pero que tienes hambre y sed de Dios, que tienes ese anhelo de conocer a Dios, de tener una relación con Él. Tienes que saber que Dios no te recrimina, sino al contrario, te abre los brazos y te está recibiendo y esperando. Él es compasivo con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. En el versículo 34 dice que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tenían ese momento: necesitamos descanso. Jesús también había pasado por un momento traumático con la muerte de Juan el Bautista, de la que hablamos la vez pasada que yo compartí. Y sin embargo, ellos toman ese tiempo y están descansando en el tiempo que están en el barco, pero cuando llegan a la otra orilla, pues resulta que la gente se había enterado de que Jesús iba para allá y se fueron a pie, una multitud al otro lado. Y cuando llegan al otro lado con la esperanza de que ahora vamos a tener un tiempo relax, más bien está lleno de personas. Y Jesús, lejos de rechazarlos, dice que Él siente compasión de ellos, porque los vio en su verdadera situación, como ovejas que no tienen pastor. El Señor es mi pastor, dice la Biblia, nada me faltará. El Señor estaba viéndolos, estaba buscándolos, estaba esperando, y los vio y fue movido y empezó a enseñarles muchas cosas. En tercer lugar, en este pasaje podemos ver que Jesús es compasivo con nuestras necesidades materiales y físicas. Es compasivo con nuestras necesidades materiales y físicas. No estoy diciendo que las cosas sean fáciles ni que siempre va a ser lo que nosotros queramos. Pero tenemos que saber que su corazón, la inclinación de su corazón es hacia nosotros. La inclinación de su corazón hacia nosotros. Así como nosotros, los que tenemos hijos o tenemos sobrinos,
pues sabemos que aunque la inclinación de nuestro corazón es siempre hacia nuestros hijos, y que más bien tenemos que ejercitar autodisciplina para no consentirlos de mal y malcriarlos, porque quisiéramos darles todo y concederles todo. El corazón de nuestro Dios es un corazón compasivo hacia nosotros. Después de que Jesús les estuvo enseñando, el versículo 35 dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. En un pasaje más adelante, un pasaje semejante, en Marcos 8, del 1 al 3, Jesús dice claramente cómo se siente sobre nuestras necesidades materiales y físicas. Jesús dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. Tengo compasión de la gente. Nuestro Dios, Jesús, es un Dios, es compasivo. Y también en los versículos 53 al 56, dice: terminada la travesía, llegaron a Genezaret y arribaron a la orilla. Apenas desembarcaron, la gente del lugar reconoció a Jesús. Según recorrían la región, le llevaban a donde oían que él estaba, enfermos en camilla de aquí y de allá. Donde quiera que llegaba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que le dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y todos cuantos lo tocaban quedaban curados. Entonces vemos que no solamente son nuestras necesidades materiales, sino también en nuestro cuerpo. Al Señor le importa. Cuarto punto que quiero compartir es que Jesús nos invita a participar de su compasión. ¿Okay? No solamente es un Dios compasivo, sino que espera que sus hijos, sus seguidores, también sean compasivos. Fíjense lo que dice en el versículo 35. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo: el lugar es desierto, la hora es avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de lo alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. O sea, no simplemente yo siento compasión de ellos y les voy a dar de comer, sino vosotros, dadles de comer. A pesar de que los discípulos también estaban cansados, hambrientos, dudosos de su propia capacidad y con pocos recursos materiales, Jesús les invitó a ser compasivos con la multitud. Su cansancio, y es que lo que pasa es que con Jesús ya no hay problemas. Su cansancio no era problema. Él les iba a dar la fuerza y no iban a tener que ir a otro lugar a comprar comida como ellos estaban pensando. Su hambre no era problema. Más bien hasta sobraron 12 canastas, casualmente, una para cada uno. Su capacidad no era un problema. Los panes se multiplicaron en sus manos. Su falta de recursos no era un problema. Él usó lo que tenía a la mano. Les pregunto: ¿qué es lo que tienen? Es lo que podéis usar. Y a veces no va a ser un recurso material. A veces va a ser un talento. A veces va a ser una capacidad. A veces va a ser una profesión, a veces va a ser una historia familiar, a veces va a ser una historia de sufrimiento y de pesar, la que vas a poder compartir con otras personas. Pero sean los recursos que tengamos en las manos, Dios puede usarlos para bendecir a otros y para ayudar a otros.
Quinto, al participar de su compasión, conocemos a Dios. Al participar de su compasión, conocemos a Dios. Marcos, que era el traductor de Pedro, nos dice en el versículo 41 y 46, inmediatamente ordenó a sus discípulos que entrasen en la barca y que procediéndole se dirigieran a Betsaida, a la otra orilla, en tanto que él se despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, nos cuenta que les ordenó en ese momento inmediatamente, a ver, muchachos, al otro lado de la orilla. Pero Marcos no nos dice por qué. ¿Sí? Pero en Juan siempre podemos contar con Juan para contarnos lo que nosotros no han dicho. Y Juan nos dice por qué. Dice en Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, aquella gente, habiendo visto la señal que Jesús hizo, decían, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que pretendían llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. O sea, la gente cuando vio que Jesús había multiplicado los alimentos y les había dado de comer a todos y hasta había sobrado, dijeron, hombre, este es el rey que andábamos buscando, el rey que nos convenía. No, pues es que no quiero ser rey. Pues ni modo, vas a ser rey de todas maneras. Y a lo mejor a los discípulos les estaba gustando demasiado eso. Y dice, váyanse, vayan ahora mismo, váyanse, crucen al otro lado. Y tienen que irse de allí en ese momento, porque estaban malinterpretando a Jesús, lo estaban malinterpretando como esa clase que nosotros a veces como cristianos también como que lo malinterpretamos de esa manera, y tiene que ver con lo que decía Sofía. O sea, como alguien que nos da lo que nosotros queremos. Y Jesús siempre va a ser rey a su manera, a su estilo, y dice, ay, es que si no haces lo que yo quiero, me voy a alejar de ti. Pues bienaventurado el que no tropiece en mí. Bienaventurado el que no tropiece en mí. O sea, Él no es el que nos necesita, nosotros somos los que necesitamos de Él. Los discípulos entraron, dice entonces en el versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y sin embargo la barca, como dice Mateo, era azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Juan dice que soplaba un fuerte viento y el mar estaba agitado. Hombre, estaban ahí por la voluntad de Dios. Jesús les había sido el que les había dicho, entrad en la barca, cruzad al otro lado, y sin embargo, en medio del mar estaban recibiendo una tormenta de Dios Padre y Señor mío. Y de hecho parecía uno de esos días. Todos hemos tenido uno de esos días, ¿no? Juan había muerto. Recapitulemos un poquito lo que había acontecido. Juan había muerto. Estaban cansados por todo el trabajo que habían hecho. Llegaron y no tenían tiempo ni para comer. Jesús los llevó a un lugar a descansar, pero cuando llegaron había una multitud esperando. Jesús les enseñó por mucho tiempo. La multitud quería aclamar a Jesús como rey. Habían multiplicado los panes y los peces. Pero en vez de aceptarse rey, les ordenó cruzar el lago e ir a la otra orilla. Y para rematar, a medianoche se levanta un fuerte viento que no los deja avanzar. Y hay esos momentos en que parece, no, las cosas no pueden ser peor. Y cuando están pensando así, de repente ven como una persona, un fantasma, una persona caminando sobre el agua y es como, ay, no puede ser. Oh, este no es mi día, ¿ok? Pero realmente lo que sucede es que Jesús en medio de eso
les dice esta palabra cuando dice que parece que va a pasar de largo y ellos están asustados, están atemorizados, están horrorizados y les dice, tengan ánimo, yo soy. No simplemente les dice, hey muchachos, soy yo, sino que usa unas palabras que son el nombre mismo de Dios. ¿Sí? Es el nombre mismo de Dios. Muchos años antes, 1500 años antes, Moisés está de repente alejado, refugiado en una tierra lejana porque trató de hacer la obra de Dios a su manera y le fue súper mal. Y de repente veo una zarza que está ardiendo, pero no se consume y se acerca y oye esta voz de Dios enviándole a liberar a su pueblo. Y Moisés le pregunta, Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que ¿qué les digo a la gente? ¿Quién fue el que me mandó? Y yo creo que Dios así se rió. Sonrió con cariño y dice, ay Moisés, ¿tú crees que yo tuve un papá y una mamá que me pusieran nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo siempre he estado aquí. Ustedes son los recién llegados a mi universo. ¿Okay? Yo soy el que soy. Y este pasaje está lleno de referencias a que Jesús era mucho más que la clase de rey que ellos estaban pensando. A veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles para que podamos reconocerle. Porque a veces Dios te está mirando directamente a la cara y tú ni te enteras. Y yo ni me entero. Veamos a ver qué es lo que pasa. Hay una parte misteriosa en el pasaje donde dice que Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Hasta eso es un detalle importante. En Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, te la voy a mostrar. Y dice lo siguiente en Éxodo. En los versículos 6 al 7, el Señor pasó por delante de él. Otra manera de traducirlo es pasó de largo por delante de él. Y exclamó, Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, para que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Le dijo, muéstrame tu gloria. Y mostrar tu gloria significa, dime quién eres tú. Y Dios, para decir quién es Él, tiene que decir todo esto. Yo soy el Señor, grande en misericordia, grande en compasión, Dios de amor, Dios de generosidad, Dios de bondad, pero que de ninguna manera tendré por inocente al culpable, sino que castigo la maldad. Y describe quién es Él. ¿Quién, según David en el Salmo 23, es el buen pastor que hace que nada nos falta y nos hace sentar sobre verdes pastos? Marcos hace notar que los hizo sentar sobre el pasto verde. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. O sea, viene toda la idea del Señor como pastor, proveyendo nuestras necesidades. Nada me faltará. ¿Quién había alimentado a la multitud en el desierto con pan del cielo? Dios. Cuando Israel había salido del desierto y estaban allí y decían, ¿qué vamos a comer? Y Dios envió pan para que ellos pudieran comer y se saciaron. ¿Quién, según Job capítulo 9 versículo 8, es el único que camina sobre las aguas? Dios es el único que camina sobre las aguas. ¿Quién, según el Salmo
109:27. Calma la tempestad y las olas se aquietan. El Señor, el único, es el único que hace esto suceder. ¿Y quién es llamado Jehová Rafa? El Señor nuestro sanador, nuestro Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de los discípulos cuando lo vieron? Dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, lo cual es entendible, pero vea por el comentario de Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes. Porque aún no habían entendido lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Hemos entendido lo de los panes? ¿Hemos entendido de los panes? Porque hemos experimentado, ¿o no?, la provisión de Dios. Los milagros del Señor para sacarnos adelante, para poder estar aquí hoy en día. Lo del pan de cada día. Hemos entendido quién nos ha estado proveyendo y ayudando todo este tiempo. Y tenemos discernimiento que no es otro sino Dios. Que si estás aquí tal vez por primera vez no es tampoco por casualidad, sino que Él es el que te ha estado buscando y ayudando y protegiendo y cuidando y hablando y moviendo una y otra vez. No tengamos un corazón endurecido. Vengamos hoy al Señor. Y no solo eso, sino que si ya hemos entendido esto y creemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que todo fue creado por medio de Él y para Él, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, que nos ha dado de su Espíritu Santo, que sopló en nosotros y dijo, recibid el Espíritu Santo. No olvidemos que dijo, recibid el Espíritu Santo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Que el Espíritu Santo no es algo nada más para, disfrutarla, qué rico se siente, ay, qué bien está, uy, qué poderoso soy, ay, mira cómo Dios me usa. Sino es el Espíritu mismo del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los cautivos, a liberar a los que están presos. Me ha enviado a sanar a los que están enfermos. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados en su corazón. Oremos al Señor que Él nos dé de su compasión en nuestro corazón. Que podamos tener ojos para ver, ojos como los de Él, que al ver a la muchedumbre tuvo compasión de ellos, sintió lo mismo, sintió su dolor y les ayudó. Yo creo que, y la otra cosa es que cuando sintamos esa compasión tenemos que ser audaces. ¿Sí? Yo me acuerdo de una situación que me dolió mucho y que todavía me duele. Y en que yo sentí la compasión del Señor por una chica que estaba sufriendo y la vi sufriendo en el aeropuerto y estaba allí con su marido pero estaba en medio de una multitud
de un grupo grande de personas sentada como en la mitad y todas las maletas en el camino y toda la situación. Y yo empecé a sentir la compasión del Señor y quise orar por ella. Y entonces empecé a negociar con el Señor. Y empecé, bueno, si ella se mueve de ahí, yo voy y oro por ella. Si ella se acomoda en este lado, si está en un lugar aislado, yo voy. Si ella se levanta, si alguien quita la maleta del camino, es que es la señal de que vaya así. Y no, o sea, cuando por fin me atreví, ya no estaba, se había levantado y se había ido. Y me duele porque yo sentí lo que el Señor sentía por ella. Y creo que el Señor la pudo haber sanado. Que algo estaba pasando muy serio en su cuerpo. Así que, mis queridos hermanos, no caigamos en eso, no entremos en ese momento lamentable. Si ya ha pasado, pues recibe el perdón del Señor bajo la sangre de Cristo, pero entiende que esa es una lección para que no suceda eso en todo el tiempo, en el resto de nuestra vida. ¿Ok? Vamos a orar. Voy a pedirles, tenemos un poquito de tiempo, entonces les voy a pedir que por favor en grupos, se pongan en grupos, tal vez volteando hacia la gente que tienen más cerca, no se muevan mucho de su lugar, pero entre las personas que tienen más cerca. Y vamos a compartir una o dos cosas que el Señor nos dijo, nos ha hablado en esta mañana, y después vamos a orar unos por otros, para que podamos experimentar, podamos darnos cuenta de a quién tenemos por delante y qué es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén. Adelante.